Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. Comenzamos. Pues estoy siguiendo el turno con la saga de los imprescindibles en Blu-ray. Le toca el turno a Hasta que llegó su hora, una película de Sergio Leone que ya nos sorprendió primeramente con la famosa llamada trilogía del dólar. Hay que decir que Sergio Leone, antes de rodar esta película, quería rodar otra que mucho después, exactamente en el año 84, al final la pudo rodar, y que era Eras una vez en América. Y bueno, gracias a eso nos obsequió con una segunda trilogía formada por Agáchate maldito, Hasta que llegó su hora y Eras una vez en América. De esta han salido varias ediciones, ahora últimamente la tenemos en formato Steelbook, que la verdad es que está muy bien. A mí esta me pareció bien, sencilla, tiene el cartoncito protector, en la parte trasera pues como siempre se os explica un poco de sinopsis, idiomas, formato de pantalla, etc. Y dentro pues lo mismo, la película exactamente igual, y el clásico disco plateado de Paramount. La imagen de la película se restauró muy pero que muy bien. He leído por ahí que es exactamente igual o que mejoraba un poquito a lo que era la versión del DVD. Bueno, no comparto la misma opinión. Creo que aquí se ha limpiado mucho, se han acentuado los colores y sobre todo ha ganado mucho en detalle. Yo la versión en DVD, que existen varias ediciones en DVD, incluso se llegó a sacar una especial con 2 discos, con muchísimos más documentales, ya no las adquirí porque sabía que iba a salir en formato Blu-ray y la verdad decidí esperar. Aparte aún tenía, como puedes ver, pues la de Laserdisc, que en su tiempo pues estaba bastante bien. Era una edición completa con 2 discos. Desde luego, comparando lo que es la versión del Laserdisc con la versión del Blu-ray, la cosa cambia y mucho. En algunos aspectos, digamos que al hacer la restauración ha quedado, digamos, un poquito más clara de lo normal. Habrá gente que le gustará más la versión anterior, que daba como otro tono, o incluso esta que, bueno, ya digo que los cambios son sobre todo en un poco de colometría que se ha mejorado un poco según cómo lo mires. Ya digo que esto son cosas que va a gustos, como pasó con el tema de Aliens el regreso. Continuando con la imagen, pues bueno, hay alguna que otra pequeña imperfección, ya sea como motas o polvo o alguna rayadura prácticamente imperceptible. Desde luego la película ha ganado muchísimo. Aquí Paramount realmente hizo un buen trabajo. Y respecto al audio, pues tanto de lo mismo. Los chicos de Paramount o los del estudio de sonido no se quedaron cortos a la hora de pasar esta película a DTS Master Audio 5.1 para la versión original. La película, como evidentemente por el año en que se rodó en mono, y durante el visionado de la película pues veremos que las voces principalmente van por el canal central. Luego lo que es la música pues se expande por los demás canales, tenemos algún efecto que otro surround, como por ejemplo al comienzo de la película cuando aparece el tren, que aparece desde los canales de detrás hacia adelante, y algún pequeño que otro efecto más. Los disparos suenan fuertes y potentes y desde luego las voces se les oye perfectamente a todos. Quizás y para mi gusto el sonido ha quedado un poquito más bajo de lo normal, pero bueno, le subís un poco el volumen y solucionado. Para la versión en castellano pues tenemos un Dolby Digital 2.0 mono, que bueno, también he leído que había mucha gente que se quejaba porque no habían hecho una remezcla en 5.1. Y esto me hace pensar en el tema de siempre. Cuando son películas modernas, pues es lógico quejarse de que no sean alguna moderna en 5.1. Pero películas que originalmente han sido grabadas en mono, pues la verdad es un poco chorra quejarse de estas cosas y aún tenemos que agradecer cuando las pasan
a 5.1, que la mayoría de veces aciertan, pero no todas. Aún así, el sonido en castellano es correcto, se oye bien, las voces son claras y bueno, es disfrutable. Quizás la única queja que tengo, y aquí tengo que decir que normalmente el único que suele hacerlo bastante bien es Warner, porque cuando las películas son originalmente en mono, deberían ser de mono un canal, o sea, canal central, y ya está. Tienen la manía de hacer un 2.0, o sea, un mono por el canal izquierdo y el canal derecho, que bueno, a mucha gente le gustará, otros no estarán de acuerdo y otros pasarán de todo. Personalmente disfruto mucho más cuando es por el canal central. A partir de ahí, y ya con los equipos de sonido que tengáis en 5.1, simuladores de mono y etcétera, etcétera, pues podéis expandir o poner los canales como queráis. Y bueno, pasamos al apartado de los extras y la verdad es que tiene unos audios comentarios bastante interesantes. Después tienen varios reportajes, uno de ellos es una ópera de violencia que de una duración aproximadamente de una media hora, El salario del pecado de unos 20 minutos, algo que ver con la muerte de unos 20 minutos aproximadamente también, y después tenemos El ferrocarril revoluciona al oeste, tenemos una galería fotográfica, otra galería fotográfica de la producción y el tráiler original. Desde luego, como edición es bastante completa. Hubiese sido más de agradecer incluso incluir otros documentales que aparecieron en esta edición del DVD de 2 discos, pero bueno, como edición en sí, pues la verdad es que es bastante completa y es un Blu-ray que está muy, pero que muy bien. Como notas curiosas de la película es que la música, esa gran banda sonora y con tantos temas inolvidables como por ejemplo la balada de Chayanne, pues la música de Ennio Morricone, que era un habitual de Sergio Leone, para el caso de esta película, Ennio Morricone ya había empezado a hacer la música antes de ver la película. Otras cosas curiosas de la película es que, por ejemplo, el papel de armónica en principio se le ofreció al actor James Coburn, pero pedía demasiado dinero, y después se lo ofrecieron a Clint Eastwood, que lo rechazó. Por suerte para nosotros, pues lo dieron a Charles Bronson porque la verdad es que lo borda. Siguiendo con los casos de los actores, Henry Fonda le ofrecieron el papel y en principio también lo rechazó porque él estaba, como muchos sabéis, habituado a otro tipo de papeles como más familiares. Pero Sergio Leone, que era bastante cazurro en estos temas, pues se presentó en Estados Unidos y hasta que no lo consiguió, no paró. Otra de las cosas curiosas es cómo se reutilizó el decorado, ya que la casa de Matt Bain, que está construida con troncos macizos, aprovecharon el decorado para un siguiente rodaje que sería la película de Orson Welles, Campanadas a medianoche. Y bueno, hasta aquí el mini programa de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le podéis dar al like o no, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Once upon a time.